Bueno, para empezar, si me permitís, hay alguien que es sordomudo y necesita leer un poquito los labios. Como tenemos bastante distancia, ¿vale? Voy a quitarme la mascarilla. Y voy a empezar dando las gracias. Gracias por estar aquí, porque sin vosotros esto no tiene sentido. Estaría hablando a la pared ahora mismo, ¿no? Y si me permitís, me gustaría dar las gracias de una manera un poquito más especial, pues gracias a mi madre, porque si no es por ella yo no estaría aquí. Además, le encanta verme en camisa. Le doy las gracias a Patri. Patri es mi compañera de vida. Y gracias, Patri, por intentar, por lo menos por ahora, y hasta dentro de mucho más de lo que yo hubiera esperado, juntar los trocitos de mi corazón en ti. Gracias a mis hijos también, porque mis hijos son los que más lo padecen. Estudios, formaciones, cursos. Intentan entender qué es eso que hace el papá cuando se va de casa temprano y llega tan tarde. Así que mis gracias es para ellos. Como decía, gracias a vosotros, gracias a Estela, gracias a Amparo por esta acogida tan calientita, la verdad. Así que gracias. Bueno, y vamos allá. El ser humano nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Qué hago yo aquí? José, ser humano, ¿no? Voy a empezar diciendo por qué estoy yo aquí. Pues bueno, yo soy José Manuel Alcácer, soy terapeuta en estados expandidos de conciencia y en experiencias cercanas a la muerte. La terapia regresiva como tal está prohibida. Y en la terapia regresiva se trabaja con eso, con un estado expandido de conciencia. Un poquito más adelante os explicaré lo que es. Pues bueno, mis miedos, mis dudas, mis vivencias, es lo que me ha hecho estar hoy aquí. Yo desde bien pequeñito pues he sentido cosas, he visto cosas y he oído cosas que muchas veces me han hecho pensar que estaba loco o he pasado muchísimo miedo, ¿no? Pero hubo una vez que conocí a una persona, que es mi formadora de Rebirthing, Vela del Olmo, y esa mujer me dice: José, a tu ángel de la guarda no lo puedes tener en paro. Al ángel de la guarda tienes que decirle que te ponga en contacto con las personas, con las circunstancias y con los lugares que te permitan evolucionar y que te den información. Pero no se trata de que tú te quedes en tu casa, en el sillón, viendo Netflix y que lo haga él. No, él que te ponga eso en el camino y ya trabajas tú, ¿no? Y eso me llevó a conocer a Juan José López. Ellos dos, si me permitís, son mis maestros Jedi, ¿no? Doctor Juan José López es mi formador en terapia regresiva. Trabajo con la misma mecánica que él, lo que pasa es que Juan José López lleva la información que también llevan sus formadores, es como si dijéramos el tronco de un árbol, ¿no? Pero luego las ramas es lo que va evolucionando y lo que cada uno vamos ajustando a nuestra manera con nuestras vivencias, ¿no? Como os he dicho antes, yo soy renacedor. Ser renacedor no es una terapia como tal, ser renacedor es una forma de vida. Si tuviera que hacer un resumen muy pequeño, yo diría que ser renacedor es intentar ser la mejor versión de uno mismo. Y esto se hace trabajando 5 puntos, los 5 grandes, ¿no? El trauma de nacimiento, porque nacer es un trauma, menos mal que no tenemos conciencia con ese de lo que pasa ahí. Imaginaros la primera bocanada ya solo de aire, el sufrimiento tiene que ser tremendo. Y se trabaja respirando en agua calentita. Tenemos la mentira personal, que se acopla a nosotros también en el momento del nacimiento y depende de nosotros, de papá, de mamá, del médico, de la matrona, y se nos queda tan instalada en nosotros que no nos damos cuenta. Y desde esa mentira tomamos gran cantidad de decisiones en nuestra vida. El síndrome de desaprobación parental, porque todos hemos sido desaprobados alguna vez, empezando por papá, mamá, hermanos, profesores, entrenadores, compañeros de trabajo, todos la hemos sufrido. Y luego tenemos este 4º y 5º punto, la urgencia de muerte y el karma de vidas pasadas, que es lo que yo trabajo con terapia regresiva. Urgencia de muerte tenemos todos. Simplemente el hecho de ir conduciendo el coche más rápido de lo normal, eso ya es una urgencia de muerte. Y el karma de vidas pasadas es porque podemos tener algo que no sea de esta vida y que lo vayamos arrastrando. Ahora lo veremos un poquito mejor. Para conocer esta terapia, la terapia regresiva la vamos a llamar así. Como cualquier otra terapia, es necesario saber de dónde viene. Yo todo lo que os voy a decir y os voy a contar está todo documentado, ¿vale? Hay excavaciones arqueológicas que datan de la prehistoria, donde ya se ha visto, no sé si se ve bien, este agujerito de aquí. Estamos hablando de la prehistoria.
Estamos hablando de que cuando alguien en el poblado moría, el chamán del pueblo, el mago, como lo queramos llamar, realizaba esos orificios en el cráneo para que ese mal espíritu, eso que había matado a esa persona, no contagiara al resto del poblado. El dios Mitra, la religión mitrense, os estoy hablando de hace 3.400 años, 1.400 años antes de Cristo. El dios Mitra era el dios de las legiones romanas. Y la religión mitrense ya decía que después de la muerte empezaba una nueva vida. La muerte no era el final. Luego ya con el cristianismo hay muchos paralelismos. Tanto el dios Mitra como Jesucristo nacieron los dos el día de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la Edad Antigua. Estos tres amigos seguros que los habéis oído hablar, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Pues bueno, Sócrates ya decía que después de la muerte había otra vida. Platón, en su obra La República, hace mención ya a una vida suya pasada como soldado. Y Aristóteles, en su obra Metafísica, ya nos habla de la psique. La psique, que es el alma. Estamos hablando de que 300, 400 años antes de Cristo ya se está hablando de alma y se está hablando de reencarnación. Vamos a saltarnos, porque hablaremos un poquito más adelante de lo que ocurre con la Iglesia Católica, ¿vale? Vamos a irnos a una época un poquito más modernita, la época moderna, y tenemos al doctor Stanislav Grof. Este es el padre de la psicología transpersonal. Esto es lo que se hace en la terapia regresiva. Os recomiendo muchísimo este libro, La mente holotrópica, porque es tal cual lo que se hace en terapia regresiva. Este doctor, lo que pasa es que al principio utilizaba LSD, que es una droga alucinógena, con sus pacientes. Claro, estaba el viaje garantizado, ¿no?, del paciente. Lo que yo no sé si este doctor probaría en sus propias carnes antes eso, para saber cómo funcionaba, ¿no? Pero con el tiempo fue consciente de que no era necesario utilizar ninguna droga, porque el paciente necesita ser consciente en todo momento para sanar aquello que tenga que sanar. Seguro que a este hombre lo reconocéis la mayoría, doctor Brian Weiss. Tiene muchas publicaciones, ¿no?, entre ellas Muchas vidas, muchos maestros, Los mensajes de los sabios, Muchos cuerpos, una misma alma. Doctor Brian Weiss fue jefe de psiquiatría en el primer hospital del mundo, el Hospital Monte Sinai, casi nada. La doctora Edith Fior. Doctora Edith Fior no creía para nada ni en las reencarnaciones, ni nada similar, hasta que tuvo un paciente, un hombre, con disfunción eréctil. Y mediante hipnosis, ese paciente le contaba una vida pasada suya como monje de clausura, en la cual el voto de celibato estaba vigente. A partir de ese momento, esta mujer cambió la forma de trabajar. Usted ya estuvo aquí, ese libro yo lo tengo desde los 13 años, maravilloso, y La posesión. Recomiendo mucho ese libro de La posesión, aclara muchísimas cosas. Doctor José Luis Cabuli, médico argentino que cambió la medicina tradicional por este otro tipo de medicina. Es el formador de mi formador, es el formador de Juan José López. Tiene muchísimas publicaciones. Yo he puesto esas tres, que son las que más me gustan a mí: Terapia de vidas pasadas, El viaje del alma y Terapia de la posesión espiritual. Y llegamos a mi formador, el doctor Juan José López, que no trabaja solo. Mari Carmen es su mujer, es una gran medium, y Marta, que es su hija, que sigue sus pasos. Tiene esos tres libros, no falta mucho para que salga un cuarto: El eterno presente del alma, La respuesta está en el alma y Sigo a vuestro lado. Yo conocí al doctor Juan José López con ese tercer libro. Me fui hasta La Rioja para conocerlo y ese libro yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque por mucho que uno trabaje en un mundo espiritual, por así decirlo, por mucho que uno intente entender ciertas cosas, yo hay algo que no voy a entender jamás, que para mí es antinatural, y es que se muera un hijo antes que un padre. Para mí eso no cabe, ¿no? Y ese libro trata sobre eso, sobre padres que han tenido pérdida de hijos, han trabajado con el doctor Juan José López, y no os quiero desvelar más, no os voy a hacer spoiler, pero de verdad que os lo recomiendo. Bueno, vamos a quedarnos con esa palabra, es una palabra muy actual: psicosomático. Imaginaros que vamos a la consulta del médico: mire doctor, siento una presión aquí en el pecho, ¿no? El doctor saca su protocolo y dice: vamos a hacerle unos análisis, vamos a hacerle unas radiografías, incluso por si acaso vamos a hacerle una colonoscopia. Venga usted dentro de 2 semanas, eso con suerte, y le daremos los resultados. Y a las 2 semanas el paciente va a la consulta del doctor,
Y el doctor le dice, mire, las pruebas está bien. Usted lo que tiene es psicosomático. Si ya hemos leído que en la antigua Grecia la psique era el alma, alguien tendrá que preguntarle al alma de ese paciente por qué tiene esa presión en el pecho. Y eso es lo que se hace en terapia regresiva. Conectar con un síntoma, con una sensación o con una emoción, para ir al origen, en este caso, de esa presión en el pecho. ¿Y por qué? Porque si la psique es el alma lo sabe todo, absolutamente todo, y luego veremos por qué. Podríamos decir que la terapia regresiva, su definición tal cual, es que es una necesidad, que surge como consecuencia de que el ser humano y de forma espontánea es capaz de conectar con una emoción, una sensación o un síntoma cuyo origen desconoce y entrar en un estado expandido de conciencia. ¿Qué es un estado expandido de conciencia? Siempre lo dibujo como un abanico, perdonadme porque hoy no me lo he traído, pero lo vais a entender igual. Es la capacidad natural que tienen todos los seres humanos por la que, sin dejar de estar en nuestro presente, figuremos que este dedo, esta línea es nuestro presente, estar en una emoción, en una sensación o en un síntoma de un presente acontecido anteriormente, sin movernos del sitio. Es como si abriéramos el abanico. Estando aquí, podemos conectar con una emoción de aquí. Eso es un estado expandido de conciencia. Pero entonces, cuando se está en estado regresivo, ¿estamos en un estado expandido de conciencia? Sí. Pero cuando se está en un estado expandido de conciencia, ¿se está en estado regresivo? No. En un estado expandido de conciencia se está en una experiencia cercana a la muerte. Seguro que todos hemos oído esas personas que dicen he visto una luz, un túnel, una experiencia cercana a la muerte. Eso es un estado expandido de conciencia. Un estado perimortem, cuando ya a la persona le queda muy poquito. Hay muchísimos casos de gente que está falleciendo ya, ¿no? Y algunos tienen el valor de decir, ha venido mi madre a por mí, o ha venido mi padre, o ha venido... La mayoría nos callamos porque, claro, nos dirían, estás loco, ¿no? Se te ha ido la cabeza. Cuando alguien está meditando y hace una meditación profunda, consigue estar en un estado expandido de conciencia. El pintor cuando está pintando su obra, el compositor cuando está componiendo, incluso el oyente cuando la está escuchando, puede estar en un estado expandido de conciencia. ¿Para quién está entonces la terapia regresiva? La terapia regresiva está para aquel que pide ayuda y se le da, y es sobre todo efectiva cuando el cuadro es psicosomático. Ahora es cuando ya os puedo decir que la terapia regresiva es la terapia del alma. ¿Qué finalidad tiene? Me he permitido escribirlo para que lo podáis leer, porque si os lo digo seguro que vais a perder detalles. Hacer consciente toda la carga emocional sin resolver de experiencias anteriores al momento actual, contenidas en el alma, y que desde el inconsciente perturba nuestro presente. Es decir, es hacer consciente el inconsciente a un nivel físico, emocional y mental. Y ahora, permitidme que os explique esto. A mí esto me gusta dibujarlo como un iceberg. El consciente es esa parte que vemos, ¿no? Que se ve por arriba, pequeñita, pero luego tenemos todo el inconsciente abajo, que es la parte más grande. Y el inconsciente, os pido un poquito de imaginación, que os lo imaginéis como un armario ropero, enorme. Y encima que imaginéis que lo tenemos ordenado, que por lo menos en mi caso ya es raro, ¿no? Tenemos en cajones donde podríamos tener ropa de primavera, ropa de otoño, pero en vez de ropa vamos a meter ahí emociones, o vamos a meter ahí vivencias. Imaginemos que el alma, en una vida pasada, es una mujer y ha tenido un problema con un hombre. Y en esta vida, esa mujer va paseando y de repente ve que un hombre viene por la calle y la mira o le dice cualquier cosita. El consciente no tiene memoria. El consciente no lo tenemos hasta que tenemos 6-7 años. Por eso no nos acordamos qué pasó en el momento de nacer. ¿Qué hace el consciente? Como no tiene memoria, va al inconsciente y abre ese cajón donde pone hombres. Depende de lo que haya ahí dentro, esa persona ya va a reaccionar de una manera o de otra. La terapia regresiva lo que intenta es cambiar lo que hay dentro de ese cajón. ¿Se entiende? Vale, necesito enseñaros esto para que acabéis de entenderlo todo, el ciclo de la vida. Todos sabemos qué pasa desde que uno nace hasta que uno muere. ¿Sabéis por qué nos da tanto miedo la muerte? Porque no sabemos qué pasa ahí. Nadie tiene ni idea, nadie vuelve y nos lo cuenta.
¿A quién le podemos preguntar qué ocurrió allí? Pues a cualquiera de nosotros en terapia regresiva en una vida pasada. Porque nadie sale de la consulta sin revivir su muerte de una vida pasada. Y ahí te das cuenta de lo que pasa aquí. Eso es lo importante. Cuando un paciente viene a la consulta, trabaja sus fobias, trabaja sus miedos, trabaja sus pérdidas de alma. Eso de las pérdidas de alma, cuando viene un paciente y yo hago una anamnesis, siempre le pregunto ¿qué tal de feliz te sientes? Porque la felicidad al fin y al cabo es cómo te sientes de completo. La mayoría me suele decir entre un 60 y un 70%. Es poco, pero está bien. Para recuperar esas pérdidas de alma, lo que hay que hacer es estar en estado regresivo, ir a los momentos traumáticos donde se ha perdido y recuperarlo. Y el 100% de los pacientes, conforme va recuperando trocitos de alma que ha perdido, se siente más feliz. Como decía, nadie se va de la consulta sin revivir la muerte, porque cuando uno revive la muerte, es consciente de que la muerte no es el final, de que vida hay una y es eterna, que es el alma el que necesita un cuerpo físico. El cuerpo físico se muere, pero ¿alguien ha visto de aquí morirse un alma alguna vez? Porque el alma no muere. Y el alma necesita un cuerpo físico, lo necesita para aprender y para evolucionar. Va dejando cuerpos como si fueran trajes. Sobre todo, y esto es lo que más me gusta, descubrimos la gran capacidad que tenemos, infinita, de amar y de perdonar. Y alguna vez, si nos hemos hecho esas preguntas, nos las podemos responder. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿O a dónde vamos? Porque el ser humano decide nacer, y cuando no tiene miedo a morir, es de verdad cuando empieza a vivir. Vamos a hacer aquí un alto en el camino. A mí no me gusta poner etiquetas, absolutamente a nada, porque pienso que cada etiqueta es como si pintáramos un barrote de una cárcel, pero me vais a permitir que a los seres humanos los distribuya en dos grupos. Los que necesitan ver para creer y los que no necesitan ver. Yo siempre he estado ahí, siempre. Yo siempre he necesitado ver para creer. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que el que cree es el que se informa, es el que estudia, es el que averigua y es el que al final acaba viendo. Dicho esto, os puedo presentar a los dos protagonistas de la terapia regresiva. Uno es el consciente y otro es el alma. El consciente, como os decía, se desarrolla en nosotros a partir de los 6 o 7 años y está ahí para protegernos, y menos mal que lo tenemos. Ante un trauma, el consciente no elimina la información, no la borra. Eso de que el tiempo todo lo cura no es real. El consciente lo que hace es que lo arrincona. Como el ejemplo que os contaba antes, de esa mujer que puede ver a un hombre y ante una mala experiencia le puede saltar, ¿no? Porque se queda arrinconado, no se borra. Para el consciente, la vida es esto, lo que estamos viviendo ahora. Y es necesario el tiempo, el espacio y la distancia. Está aquí para protegernos y, como decía, para el consciente esto que está pasando ahora es la vida, no hay más. Pero para el alma siempre es presente. No hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Es un eterno presente donde vive. Por eso el alma todo lo sabe. Por eso el alma puede saber qué pasó en nuestro nacimiento. Por eso el alma puede saber qué ha ocurrido en ese espacio en entre vidas. Porque el alma ya estaba ahí. Vais a permitirme que os explique un poquito este cuadro. Mira, si en algo coinciden todos los pacientes, es que venimos de la luz y es que cuando nos vamos a la luz. De la luz sale un alma, un espíritu, vamos a llamarlo alma. Ese alma lo que busca es un cuerpo físico. Un cuerpo físico con un alma, eso es un ser humano. Puede ser un ser humano, puede ser un gato, un perro, eso es. Y este trocito de aquí, eso es lo que nos enseñan en el colegio. Naces, creces, te reproduces y te mueres. Cuando te mueres, lo que se muere es el cuerpo. Pero el alma se convierte en un alma desencarnada. El alma desencarnada, cuando fallece, el cuerpo
vuelve a la luz. Y depende de su evolución, depende de la información que haya recogido en esta experiencia, decidirá si vuelve a encarnar o no. Pero hay veces que por diversos motivos el alma desencarnada se convierte en un alma perdida. ¿Qué hace un alma perdida? Un alma perdida busca un ser humano, porque necesita energía y porque necesita sentir aquello que sentía cuando tenían un cuerpo físico. Esos diversos motivos puede haber miles. Es más, puede ser que seamos nosotros los que no dejamos irse a esa alma perdida. ¿Qué abuelito está falleciendo y tiene a su nieto a los pies de la cama y el nieto le está diciendo, por favor, abuelito, no me dejes? ¿Qué abuelito se va a ir? Se va a quedar a cuidar a su nieto. Por dinero, por empresas, por querer cuidar a mis hijos. Los motivos son, pero incontables. Entonces, ¿qué es un alma perdida? Un alma perdida es un ser de luz, como nosotros, igual. Lo único es que no sabe dónde está o no está donde debería estar. En mi experiencia, el 85% más o menos de estas almas perdidas son familiares nuestros. Además existe algo muy curioso, que es la desfragmentación del alma. Se tiene la capacidad de no quedarte solo con uno, sino con varios. Explico. Un padre que tenga 3 hijos, perfectamente, como alma perdida, puede pegarse al campo vibratorio de los 3. No es solo necesario uno. El otro 15% puede venir, como explicaba en el punto de rebirthing, de karma de una vida pasada. A saber qué has hecho en otra vida, que se te ha pegado un alma y la sigues arrastrando. Puede ser por un lugar. Aquí la gente siempre me suele decir, ¿los cementerios? Pues no. Mayoritariamente los hospitales, que son los sitios donde más sufrimiento hay. Imaginaros ahora la pandemia que hemos tenido, la cantidad de gente que ha muerto sola y la cantidad de gente que no sabe ni que se ha muerto. Porque cuando te conviertes en un alma perdida, mayoritariamente es que no sabes que te has muerto. Y como vives en un presente, porque como os he dicho que el alma vive en presente, lo único que sabes es que nadie te escucha, que nadie te ve y estás confundido. Y lo único que quieres es sentirte protegido. Por eso buscas pegarte al campo vibratorio de alguien. Como decía, necesitan nuestra energía. Y esto lo tengo porque, me parece curioso. ¿Hay alguna manera científica de saber si tenemos algo pegado encima? Sí. La fotografía Kirlia. Y basada en esa fotografía Kirlia, que esa fotografía lo que saca es la energía del ser humano y su campo vibratorio, hay estudios del profesor Korotkov, perdonadme si no lo pronuncio bien, mi ruso está oxidado, que también es una cámara muy parecida a la cámara Kirlia. O sea que existe científicamente algo para demostrar si llevamos un alma perdida pegada o no. Alma perdida o energía o como lo queramos llamar, porque hay veces que no es necesario que sea un alma. Puede ser una proyección, una mala energía que nos creemos nosotros mismos. Me hace mucha gracia y esto lo pongo aquí para que lo veáis bien. Yo creo en la reencarnación porque ciertos niveles de gilipollismo no se acumulan en una vida ni de coña. ¿Qué quiero deciros con esto? Que el que es tonto aquí es tonto allí. Queda claro, ¿no? Si ahora quitamos lo de la tontería, imaginamos que es un alcohólico. El alcohólico fallece, ¿qué campo vibratorio creéis que va a buscar? El de otro alcohólico. Porque necesita sentir la sensación que tenía cuando tenía un cuerpo físico. Por eso el alcohólico acaba bebiendo por 2, lo suyo y lo del otro. Lo mismo cuando eres drogadicto. Incluso me atrevería a decir que no hacen falta que sean cosas malas. Cualquier escritor que fallece y piensa que no ha completado su obra, buscará el campo vibratorio de otro escritor. Incluso con el tiempo, si no se da cuenta, podrá intervenir y cambiar la forma de escribir que tiene, para él poder acabar su obra. Esto es lo que llamaríamos una posesión. La explicaré un poquito más tarde. Y esto me gusta explicarlo. Igual que he explicado antes y os he dicho que es necesario saber el origen de todo para entender las cosas mejor, vamos a ver el origen de esto que llamamos posesión, de estos que llamamos demonios,
todo esto que se ve en las películas, ¿no? En la antigua Grecia ya hay escritos de Sócrates donde dice que la influencia para sus libros se da debida a su daimon. La palabra es daimon. Daimon se catalogaba ya en Grecia como que era un espíritu que influía. Podía ser bueno, podía ser malo, pero era un espíritu que tenías ahí y que influía en ti. Y aquí es donde aparece la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando se redacta el Nuevo Testamento, decide que no hay buenos o malos, que todos son malos, que a todos se les denomina demonios y que hay que expulsarlos. No es lo único que hizo la Iglesia Católica, seguro que sabéis quién es Miguel Servet, ¿no? Miguel Servet se le ocurrió la brillante idea de decir que la sangre va de los pulmones al corazón y del corazón a los pulmones por venas y arterias. ¿Estamos locos? Pues la Iglesia lo mató, lo quemó en la hoguera por hereje. Aquello era una evidencia. A día de hoy vemos que es una evidencia. Pero entre la Iglesia y la ciencia se lo cargaron. Que se lo hubieran cargado porque seguro que tuvo que hacer autopsias para aburrir, para descubrir, eso sí. Pero por esto no. ¿Cómo se trabaja ante una, llamémosla posesión, si lo queremos llamar así? Pues hay tres formas de trabajar. La psicología dice que es un cuadro disociativo. Un cuadro disociativo es cuando alguien dice ser quien no es. Simple. Ante eso hay un tratamiento que es de 2 años y que al final de esos 2 años lo que provoca es una amnesia. Tenemos a la Iglesia que practica un exorcismo, saca a ese alma perdida de ese cuerpo, pero esa alma perdida se va a esperar en la puerta y conforme se vaya el de la sotana se vuelve a meter. O simplemente va a buscar a otro y ya está. Y luego tenemos a los terapeutas de terapia regresiva que en estado expandido de conciencia trabajamos con las almas perdidas. Y mirad, esas 4 son las armas que utilizamos. Comprensión, compasión, paciencia y amor. Nosotros no tiramos a nadie. Ante una alma perdida nosotros tenemos una conversación, como dicen los argentinos, una conversación de café. Porque sabemos que es alguien que no sabe que está ahí. Y que es alguien que está confundido a saber los años que está confundido ahí. Y ante una alma perdida, esto en cualquier sesión, yo sé que aquí hay gente que ya ha trabajado conmigo, hay un momento dado en que yo siempre pregunto, ¿cómo te estás sintiendo? ¿No? Siento nervios. Bueno, ¿esos nervios son tuyos? No. Porque en estado expandido de conciencia detectas si son tuyos o no. ¿Tú le cederías tu voz y tu garganta a esos nervios para que yo pueda hablar con él? Sí. Pues voy a contar hasta 3, vas a quedarte en estado pasivo, vas a ceder tu voz y tu garganta a esa energía para que yo pueda hablar con él. 1, 2 y 3. Y ahí empieza la conversación. Nunca se le puede mentir a un alma perdida, porque saben que mientes. El alma perdida siempre se va a presentar de una forma, dependiendo de qué alma perdida, ¿no? Pero de una forma que quizá te pueda dar hasta miedo. Pero con comprensión, compasión, paciencia y amor se desmonta. Es así. Si no sabe que ha fallecido y cree que está en su propio cuerpo, hablando siempre se le puede decir, tócate a ver si reconoces tu cuerpo. Yo recuerdo una paciente que llevaba el alma perdida de su padre, ella era una mujer, y cuando le dije que se tocara su cuerpo, lo primero que hizo fue tocarse el pecho. Imaginad el grito que pegó. Estos son tetas, tú me estás engañando. Cuando dice, no, a ti lo que te pasa es que tú moriste. Pero ¿cómo me voy a morir si estoy hablando contigo? No, se murió tu cuerpo. Y al morirse tu cuerpo tú no lo recuerdas, te quedaste confundido y te pegaste al campo vibratorio de tu hija. ¿Tú quieres que yo te ayude a recordar esto? Sí, siempre dicen que sí. Entonces, la terapia regresiva se la hago al alma perdida, para que vea su cuerpo en el momento de su muerte. Y ahí se da cuenta de lo que ha pasado. Y entonces yo solo le invito a que vea la luz. Lo que yo puedo saber de la luz. Yo le invito a que la vean. Y os digo que el 99% de veces que las almas perdidas ven la luz, se quieren ir. Vienen familiares a por ellos, se dan cuenta, además se quieren ir con una rapidez, vamos, que ni te cuento. ¿Por qué os comentaba antes lo de la desfragmentación del alma?
En este caso en concreto, esta mujer tenía 2 hermanos y el padre estaba, antes de irse a la luz le dije si se sentía completo, si se sentía en su unidad. Y me dijo que no, que estaba con el resto de los hermanos. Y él mismo se hizo unidad y se fue a la luz. Cuando se va a la luz, yo le doy las gracias por querer haber hablado conmigo y que Dios lo bendiga. Y en ese momento es cuando yo al paciente lo saco de ese estado pasivo y le digo, quédate mirando hasta que sientas que se ha integrado en la luz. Entonces sabemos que ha vuelto a la luz, porque yo hasta que el paciente no me dice, ya se ha integrado en la luz, yo me quedo callado. Y ya os digo, el 99% que ven la luz se van. ¿Qué se puede hacer para que evitemos, ¿no?, que se nos peguen estas almas perdidas, estas malas energías? Principal, elevar la vibración. Para que se vea un poquito mejor, nuestra vibración se mueve así, ¿no? Y las malas energías, las almas perdidas, todo aquello que es más denso se mueve así. Depende de donde vibres, es más fácil que se te peguen o no. El ego, las drogas, el alcohol, debilita el campo vibratorio. Y aquí me atrevo a deciros hasta el sexo. El sexo es el sexo. Y sirve para lo mismo con y sin amor, ¿no? De las 2 maneras sirve para reproducirse y de las 2 maneras da placer. Pero hay una diferencia. Cuando alguien tiene sexo con amor, el campo vibratorio de esas 2 personas se fortalece. Y ahí no puede entrar nada. Ahí es un acto entre 2 personas con amor. Cuando se tiene sexo sin amor, se debilita. Porque el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Protección. Pues siempre podemos encontrar algo para protegernos que nos guste. O que vaya más con nosotros. Hay gente que utiliza piedras. Hay gente que utiliza oraciones de protección. Rezar, meditar, todo eso eleva la vibración. Y sobre todo no darles poder. Todos puede ser que llevemos algo pegado y muchas cosas pegadas durante nuestra vida. Lo que se trata es de no darle el poder. Y es por eso, porque son seres de luz, como nosotros, son nuestros hermanos. Distintos acompañamientos que se pueden hacer en terapia regresiva. El vientre materno. A mí esa experiencia me encanta. Yo tuve la suerte de vivirla con Juan José López. Ahí se hace un recorrido durante los 9 meses de gestación, preguntando cómo te sientes. Aparte de disfrutar de esa sensación de estar en el vientre materno, ¿no?, preguntando cómo te sientes. Imaginaros que el paciente, la paciente, me dice, pues siento nervios o siento ira, ¿no? ¿Cómo se siente mamá? Mamá también tiene ira. Oye, ¿y esa ira de quién es? ¿Tuya o de mamá? Siempre es de mamá. Y se hace un recorrido sobre los 9 meses, 8 meses, el tiempo que dure la gestación. Y cuando llega el momento del parto es curioso, porque yo simplemente digo, deja que tu cuerpo haga todo lo que tenga que hacer para que puedas revivir esta experiencia de una forma plena. Y es curioso como todo el mundo acaba dándose la vuelta, adopta la posición fetal en la que nació. Yo simplemente pongo 2 cojines y empiezan a empujar ellos solos alrededor de esos 2 cojines. Se produce el nacimiento y cuando el paciente me dice han cortado ya el cordón umbilical, es entonces cuando explico que aparte de ese cordón umbilical hay un cordón que no se corta, que es el cordón energético, por el cual todas las emociones de mamá han pasado a ti y tú las consideras como tuyas, como propias, y ese cordón se corta. Periodo de entrevidas. La verdad es que prácticamente todos los casos de vientre maternos que yo he practicado siempre lleva un periodo de entrevidas. Primero porque soy muy curioso y me gusta tener respuestas. Y luego porque creo que es algo bonito. Ese periodo de entrevidas es cuando el alma decide quién va a ser su mamá y su papá. Porque se decide desde arriba. Y se puede saber el motivo por el que decides quién va a ser tu papá y quién va a ser tu mamá. Incluso yo me atrevo a preguntar, ¿y cuál es tu misión de vida para volver a encarnar? ¿Qué experiencia tienes que revivir? Una vida pasada. Pues bueno, yo he tenido pacientes desde que tenían un miedo atroz al agua
y ahora se bañan en verano en la playa, simplemente porque reviviendo una vida pasada, se dieron cuenta de que habían muerto ahogados, y eso lo tenían ahí en el cajón del agua. Todas estas fobias, todos estos miedos, todo esto psicosomático, porque ¿qué explicación te va a dar un médico ante que tengo miedo al agua? Entendemos, ¿no?, lo que quiero decir. En la vida actual, claro, no todas las regresiones son vidas pasadas. Anda que no tenemos traumas en esta vida. Y en esta vida es donde se producen esas pérdidas de alma. Y tenemos que sentirnos completos para llevar nuestra evolución por donde la tengamos que llevar. Sí que es verdad, no lo tengo aquí apuntado porque solo he tenido un caso así, uno, donde tuve una progresión. Una regresión es hacia atrás, pues una progresión es hacia adelante. La paciente en este caso que estaba atendiendo tuvo una progresión a 2 años vista. Me falta ver si va a ser verdad o no lo que me dijo, ¿no? A partir de esos 2 años ya no se podía ver más. Se puede trabajar los trabajos. Esto es algo delicado. Cualquier portal de internet que podamos entrar, se hacen trabajos, se hacen amarres de amor, se trabaja con velas. Eso es magia. Primero es que kármicamente eso te va a volver. Pero ese es un tema delicado, bastante delicado. En estado expandido de conciencia el paciente sabe si le han hecho un trabajo o no, sabe qué trabajo le han hecho, sabe qué trabajo le han hecho y sabe el dinero que ha costado. ¿Y sabéis cómo se vence eso? Con amor. Se pone tanto al mago, maga, como a la persona que lo ha pagado. Y se le dice: yo te amo, yo te bendigo, yo te perdono. Luego se trabaja lo que se tiene que trabajar, porque ese trabajo hay que romperlo. Eso no se queda solo así. Pero llega el momento, yo me he encontrado trabajos incluso que tienen un guardián. Un guardián es un alma perdida. Y hay gente, sobre todo, que trabaja con vudú y con estas cosas, que son capaces de poner un alma perdida protegiendo ese trabajo, para que no se toque. Eso significa que esa alma perdida no sabe qué hace ahí, simplemente le han dicho que esté. Y es la única regresión en la que yo me permito elevar un poquito el tono de voz. Y le digo al alma perdida que es un esclavo. Y eso, para una alma perdida, no os quiero ni decir cómo le sienta. Digo, tranquilo, si tú estás aquí y no sabes por qué estás aquí, simplemente te han dicho que tienes que estar aquí, tú eres un esclavo, yo quiero hablar con tu jefe. Al final los desmontas. Y con comprensión, con compasión, con amor y con paciencia, ese ser se va a la luz. Y ya entonces se quita el trabajo. Hay mucha moda ahora de esas de fotos, meter fotos en neveras, cosas así. Yo os recomiendo que esas cosas no, mejor que no. Maldiciones, ¿quién no ha maldecido alguna vez? Si nos rememoramos un poquito los tiempos, ya las maldiciones ya no os quiero decir cómo eran, ¿no? Y eso se queda pendiente. Es como el voto de castidad de ese paciente que tuvo la doctora Edith Fior. Promesas, pactos. Yo me he encontrado mujeres que querían trabajarse el tema de la pareja, el tema del amor. Y en una regresión a una vida pasada, con un hombre que reconocían en esta vida, pero en otro rol, se hicieron la promesa de: te voy a amar para siempre. ¿Cómo iba a encontrar pareja? Si en una vida pasada ya le había dicho que su amor era para siempre, para ese hombre. Todas esas cosas lo que crean son lazos energéticos como en el vientre materno. Y eso hay que quitarlo. Pactos, pues igual. Cantidad de pactos que hemos podido hacer de una forma inconsciente, pero que todos las hacemos. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que volver locos con esto? No. Yo mismo voy en el coche y cuando uno me hace una burrada le digo hasta que me canso, ¿no? Es la intención lo que cuenta sobre todo. Cuando se trabaja con almas perdidas ya no es una regresión como tal, ya estás trabajando con un alma perdida. Yo en ese caso siempre la regresión la dejo fuera y trabajo el alma perdida. Sí que es verdad que desde hace un tiempo he cambiado un poquito mi forma de trabajar. Tengo otro maestro, Daniel Cantó, y junto con él ahora las regresiones ya no las comienzo como las comenzaba e intento limpiar al paciente lo primero de todo. Intento limpiar si hay alguna mala energía, intento limpiar si hay un alma perdida, porque al final esto obstaculiza el verdadero motivo que es hacer una regresión.
que a lo mejor la regresión no la decide ni él, la decide el alma perdida, que quiere venir aquí. No será la primera vez que me encuentro a un paciente que lo que sale es el alma perdida porque quiere que se le ayude. Implantes. Eso os lo voy a dejar ahí, para que busquéis. No. No es un implante dental como tal, es un implante... Vamos a ver, a mí en casi todas las charlas que he dado siempre hay alguien que me pregunta, oye, si todos nos reencarnamos, porque además nos reencarnamos en grupo, todos nos reencarnamos a la vez, y aquí no para de nacer gente y tal, al final no vamos a caber. Hombre, si te limitas al planeta Tierra, puede ser que tengas razón, ahí os lo dejo, ¿vale? Lo más importante no es la experiencia, sino tomar conciencia. ¿Por qué quiero deciros esto? Cuando yo fui a conocer al doctor Juan José López, yo me fui hasta Logroño para comprar su tercer libro, vi su conferencia y me quedé a un taller, como el que voy a hacer yo, ¿no? El suyo era un fin de semana y se hacía en la universidad. Yo había leído mucho sobre terapia regresiva, pero no había visto nunca ninguna. Y recuerdo entrar en la universidad y ver unas cuantas sillas haciendo un círculo como estarán aquí mañana y un colchón en el medio. Y yo decía, guau, esto va a ser mejor que el teatro. Aquí me lo voy a pasar yo grande. Lástima no llevar pipas o palomitas. Al igual que voy a hacer yo, mañana voluntariamente la persona que viene mete su nombre, apunta su nombre y lo mete en una bolsa. Yo voy sacando papelitos y el que tiene que salir, sale. Mi sorpresa fue que el primero fui yo. El primero aquel día fui yo. Y me la comí doblada. Me fui a una vida pasada, me fui a un momento traumático, trabajamos ese momento traumático y me llevó a la muerte. Y yo reviví mi muerte, además no una, varias veces. En ese momento que revives la muerte, nos faltan palabras para saber describir qué es lo que estamos sintiendo allí, porque no se trata de ver, se trata de sentir, lo que cura de verdad es sentir. Y nos faltan palabras, porque todos decimos, es paz, es amor, es... Jolín, lo que pasa allí, cuando estás allí te das cuenta de que lo que nos pasa aquí no importa nada. Es que no importa nada de lo que pasa aquí. De hecho, fui yo el que le dije, ¿me puedo quedar aquí? Y algún paciente me ha dicho a mí, si está tan bien aquí, que me quiero quedar. Pues ya me dirás tú qué hago yo con tu cuerpo. Aquí viene la policía, mire, que, pues que el cuerpo se queda aquí, que se ha querido ir allí. Eso nada, tú bajas donde tienes que bajar y eso ya lo vivirás cuando te toque. ¿Por qué os cuento esto? Por esa frase, porque lo más importante no es la experiencia, sino tomar conciencia. Mi primera pregunta cuando hago una anamnesis es motivo de la consulta. Hay gente que simplemente quiere saber si ha sido Hitler, Napoleón, Cleopatra, Marco Antonio, y está bien, ese es el motivo, perfecto, vamos a ver. Si tú eres feliz así, fantástico. Hay gente que va con una fobia, hay gente que va con miedos, hay gente que va con traumas, hay mucha gente... La anamnesis tiene más de 50 preguntas, ¿no? Pero algunas de ellas es, ¿te reconoces cuando te miras al espejo? ¿Escuchas voces? Y son preguntas que yo hago completamente en serio. Porque los pacientes, las personas, los seres humanos solemos tener miedo de contestar sí a esas preguntas. Pero cuando viene un paciente a una terapia regresiva, suele decir la verdad. Y si no se reconoce o si no se escucha, lo dice. Entonces yo ya sé a dónde tenemos que ir. Pero lo importante, como os digo, es tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? Tomar conciencia, como decía antes, de que la muerte no es el final. Y de que vida hay una y es eterna. Ser capaz de sentir eso, os aseguro que cambia el concepto de la muerte. Yo creo que vale la pena. Porque la vida la ves de otra manera. ¿Y por qué os digo esto? Porque todo es un proceso y al final todo va a estar bien. Porque es así. Nos complicamos aquí. Cuando en una vida pasada revives su muerte y ves lo que hay en el otro lado, aparte de ser consciente de que lo que pasa aquí no importa, se da cuenta de que todo es un proceso, que soy yo el que ha elegido vivir esto. Y que sé que al final todo va a estar bien. ¿Qué ocurre también si yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que me pasa en esta vida porque yo no quiero vivir eso?
y decido hacer alguna locura, ¿no? Pues que te toca repetir, como en el colegio. Porque tú has decidido eso. Si intervienes, pues repites. Y como os digo, quedaros con eso, que está muy bien superar los traumas, los miedos, las fobias que podamos tener todos, pero lo realmente importante es darte cuenta de que al final todo va a estar bien. Ya, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto que os diga por el momento, para que sepáis lo que es la terapia regresiva, creo que es suficiente. Podía estar horas hablando, pero creo que así está bien. Entonces, si queréis preguntarme algo, lo que sepa, os lo responderé. Gracias.